Vamos a buscar en nuestras Biblias la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y esta mañana vamos a continuar con la predicación del domingo pasado, que tenía el título Dios lo hace todo. Dios lo hace todo. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este enorme privilegio, esta oportunidad que nos permite poder congregarnos acá como iglesia y poder recibir exhortación, enseñanza de las Escrituras, Señor. Oro, Padre, por aquellos hermanos que están pasando ahorita por momentos difíciles de salud. Ahorita tienen una fuerte congestión, una gripe, Señor. Aquellos que están con fiebres en este momento, te pido, Señor, de que a través de esa enfermedad usted se pueda glorificar y que ellos puedan entender que nosotros somos pequeños y débiles en comparación contigo y que lo único que necesitamos en esta vida eres tú, Señor. Te pedimos para que les des fortaleza, para que les des ánimo, para que recuperes su salud, si es tu voluntad, Señor, y que pueda incorporarse a la comunidad, a escuchar palabra en comunidad, Señor, los días jueves y los días domingo. Te pongo en tus manos esta prédica, Señor, porque cuando profundizamos en la Biblia, entendemos, Señor, que todo se trata de ti y de tu obra en nuestros corazones, Señor. Y nosotros hacemos lo que hacemos, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por este tiempo de coinonía y porque si estamos aquí reunidos, Señor, es porque tú vives, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. Dios lo hace todo. Como lo mencionaba el domingo pasado, yo tengo cierta nostalgia, pero también alegría, ¿verdad? Porque estamos finalizando ya con esta carta de los Tesalonicenses. Desde octubre del año pasado hemos estado predicando de esta carta con preciosas enseñanzas para la iglesia. Y es increíble cómo todas estas enseñanzas con la vida de la iglesia ha ido engranándose increíble. Cómo el Señor ocupa su palabra para instruirnos, para enseñarnos, para exhortarnos a llevar esa vida en santidad y en comunidad que la Biblia nos manda a llamar. Y ahora, luego de haber estudiado un poco acerca de la fidelidad de Dios, y qué increíble ese atributo divino, la fidelidad de Dios. El hecho de que Dios es fiel, eso implica que Él nunca va a fallar, hermano. Él siempre va a cumplir su palabra en todo momento, sus promesas. Si Él ha prometido algo en su palabra, Él lo va a cumplir. Eso es prácticamente la fidelidad de Dios y está muy ligada a la verdad. Nuestro Dios es verdadero, nuestro Dios lo que Él dice es verdad, Él no miente, Él lo va a cumplir. Y eso estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la fidelidad de Dios. Ahora, el apóstol Pablo está finalizando la segunda parte de esta carta de los Tesalonicenses que inició en el capítulo 4 y ahora el capítulo 5 con una oración, con una preciosa doxología, que eso estuvimos viendo la semana pasada, que esta oración, esta adoración es dirigida hacia Dios. Por eso es que dice en el versículo 23, y es que el mismo Dios de paz los santifique. Es una oración dirigida hacia Dios, porque el que hace que esa obra sea completa, que nosotros podamos estar a la imagen de Jesucristo o llegar a esa meta, no es por nuestros propios medios, hermano, es por la gracia, misericordia de nuestro Dios. Luego habla también en el versículo 23 acerca de mantenerse irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Cuando nosotros estudiamos la escatología o la doctrina de los últimos tiempos, el propósito del estudio de esa doctrina, hermano, es que nosotros podamos mirar hacia la eternidad y podamos mantenernos en este camino del Evangelio. Mantenerse irreprensible, irreprochable, mantenerse en santidad es una obra de Dios, sí, es por Él que nosotros podemos hacerlo. Sin embargo, hay una responsabilidad del creyente. Y luego viene y empieza a hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es algo que durante los 5 capítulos, es un tema muy común que el apóstol Pablo viene y hace exhortación y enseñanza a los hermanos de Tesalónica, porque acuérdense que el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, los tesalonicenses, era un tiempo de persecución. Era un tiempo en el cual por causa del evangelio ellos estaban siendo perseguidos y algunos muertos. Y Pablo, luego de recibir ese informe de cómo estaba la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses, al ver que la iglesia, aunque él había estado por poco tiempo, de 3 a 6 meses, enseñando a los tesalonicenses las doctrinas, la enseñanza de las escrituras, la verdad de Dios a ellos, él estaba preocupado, Pablo, y decía, ¿cómo estarán mis hermanos de Tesalónica en este momento? Y fue que él mandó a ver cómo estaban los hermanos, y la noticia que recibió fue una noticia que a él le impactó, le dio denuedo, porque en ese momento estaba en Corinto predicando para seguir predicando el evangelio de Cristo. ¿Saben por qué? Porque él entendió de que es cierto que 6 meses estuvo él ahí, pero el Señor había mantenido preservado a esta preciosa iglesia, una iglesia de todas las iglesias del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo la pone como una iglesia ejemplo, pero el hecho de que sea una iglesia ejemplar, hermanos, no quiere decir que no existe problemas en esa iglesia. Sí había problemas. Por eso en el capítulo 5 habla acerca del sometimiento de la congregación a los ancianos, a los líderes de la iglesia, cómo debe ser la relación entre los miembros de la iglesia y cómo debe ser esa relación de los miembros, de los creyentes hacia Dios, que es el pastor de pastores. Entonces sí había problemas, habían tensiones. ¿Saben por qué hay tensiones? Porque hay pecado en el corazón del hombre, hermano. Y si hay pecado va a haber problema, hermano. Entonces, si usted es pecador, al igual que yo, va a haber problemas donde nosotros estemos congregándonos. Pero Pablo escribe esta carta exhortándoles a ellos que sigan ahondando en el amor fraternal, que sigan predicando el evangelio de Cristo y que mantengan esa unidad dentro de la congregación. Sí, somos pecadores, amén. Hay diferencias, hay tensiones, amén. Pero estos problemas, estas diferencias y estas tensiones no las vamos a sobreponer al evangelio y a la iglesia misma, porque es más importante la esposa del Cordero que cómo yo me sienta en un lugar. Por eso es que Pablo finaliza esta carta, segunda parte de Tesalonicenses, ¿verdad?, con una oración. Y él nos da ciertas como luces para que nosotros podamos entender por qué es que el cristiano puede continuar en esta vida. Y la respuesta es por Dios. Volvamos al versículo 23, dice el Señor en su palabra. Dice que es el mismo Dios de paz, pero ojo, aquí está lo primero: los santifique por completo. Porque Dios es fiel, nosotros estamos seguros de que Él es el que santifica. Dios es el que nos santifica. Luego de haber hablado de la fidelidad de Dios, establecimos la base de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. En la mayoría de veces, amados hermanos, nosotros pasamos por alto el obrar de Dios en la vida del creyente. Y debemos de entender que todo parte, todo se origina, todo subsiste en Dios mismo. No en nuestras capacidades, no en nuestros dones,
sino en Dios mismo. Y partiendo de esta base, ahora vamos a tomar este versículo 23, hermano, y con un bisturí lo vamos a ir abriendo poco a poco para sacar esas verdades de las Escrituras. Pero no solo lo vamos a estudiar. El propósito de poder estudiar estos pasajes es que estos pasajes provoquen algo en mí, transformen mi corazón y me ayuden hacia esa meta que es ser como Cristo. Entonces, en primer lugar, la oración de Pablo es por la santificación, y esta es una santificación parcial, hermano. ¿Eso es lo que dice el versículo 23? No, el versículo 23 dice que el Dios de paz los santifique por completo. Es una santificación total. Dios nos ha llamado, hermano, para ser su pueblo. Dios nos ha llamado para ser su esposa. Y como somos su esposa y somos su pueblo, debemos de tener ciertas características del carácter de nuestro Salvador y Redentor, de nuestro esposo, de Dios mismo. Por eso en primera carta de Pedro, ¿qué fue lo que dice Pedro? En capítulo 2 dice: vosotros sois ¿qué? Real sacerdocio, nación santa. ¿Saben por qué somos real sacerdocio y nación santa? Porque hemos sido llamados por el santo, santo, santo Dios, como dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Entonces Dios nos ha apartado, y cuando Dios nos llama, Él imparte vida en el corazón de esa persona que está muerta en sus delitos y pecados, y ahora estas personas ya no viven para ellos mismos, sino que viven para Dios. El Espíritu Santo mora en el corazón. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces nosotros pasamos por alto eso precisamente, y andamos por nuestra vida sin rumbo. Pensamos que somos iguales y ya no somos iguales, hermano. Ahora Cristo mora en nuestros corazones y debemos de vivir de acuerdo a nuestro llamado, a nuestra vocación, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo tengo una pregunta para usted en esta mañana, y es: ¿qué área en tu vida Dios está trabajando en este momento? Porque el Señor continuamente está transformando el corazón del creyente a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces todos los días el Espíritu Santo de Dios está trabajando diversas áreas en nuestros corazones. ¿Cuál es esa área que está trabajando Él ahorita? Yo en esta semana, hermano, me recuerdo que me tocó ir a comprar gasolina ahí en el trabajo. Porque como en el proyecto donde estamos no hay energía, ¿verdad? Entonces estamos funcionando a base de plantas generadoras de energía, y esas funcionan a base de gasolina, caro por cierto. Entonces cada 2-3 veces a la semana nos toca ir con el motorista a la gasolinera a comprar gasolina. Y pedimos en esta oportunidad, creo que $300 de gasolina. Pero cuando me facturaron, estaba comentando a mi esposa que cuando me facturaron el crédito fiscal de la empresa, me habían hecho el crédito fiscal por 340. Y usted se pone a pensar, bueno, bendición de Dios, dice usted, ¿verdad? Porque ese dinero después me lo reintegran y ahí tengo $40 de remanente que puedo ocupar para cualquier cosa, para ofrendar en la iglesia, ¿verdad? Y uno empieza a pensar, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Empieza a irse por los atajos, ¿verdad? Que la provisión de Dios y todo eso. Pero luego yo me puse a pensar, en primer lugar, Dios me está viendo, dije. Y en segundo lugar, estos 40 pesos se lo van a cobrar a una de estas personas que me estaba atendiendo, porque el empresario no va a perder. Son $40 que van a representar 2, 3, 4 días de salario de una de estas personas que están en la gasolinera. Y vengo y le digo al motorista: mire esto y esto. No se preocupe, que eso no se los cobran a ellos, me dice todavía. Yo no, hay que hacer lo que es, ¿ya?
Entonces ahí llamé al supervisor, le dije, mire, fíjese que el crédito fiscal está por tal monto y yo lo que he pagado, y aquí está el ticket de la tarjeta, es tanto. Entonces, arrégleme el crédito fiscal. ¿En serio? Sí, me lo arreglaron. Pero es el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y así usted, hermano, hay áreas en las cuales el Señor está trabajando en este momento. Llámese temperamento, llámese esa falta de dependencia hacia Él. Dios ocupa todo para que nosotros podamos ir con día dependiendo totalmente de Él, hermano. Dios está trabajando diferentes áreas en nuestra vida. La paciencia, Dios la trabaja continuamente porque nosotros somos impacientes, hermano. La humildad, Dios la trabaja constantemente. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos orgullosos. Y Dios continuamente está trabajando diversas áreas. Su Espíritu Santo, Él continuamente, 24/7 está. Y ahí está. Y ahí está. Y muchas veces nosotros seguimos resistiéndonos a no querer cambiar esas áreas que Dios ya sabe y usted ya sabe que no glorifican su santo nombre. Cuando somos obedientes a los mandamientos establecidos por Dios en su palabra, somos responsables de cumplirlos, hermano. La responsabilidad del creyente. El hecho de que Cristo Jesús haya muerto en la cruz del Calvario, eso a mí no me exime de mi responsabilidad de como creyente de poder estudiar la palabra y andar en la palabra día con día. ¿Es por obra del Señor? Sí, pero hay una responsabilidad mía de cumplir y ser obedientes a ello. Es algo que nos cuesta. Por eso es que esos mandatos de los unos a los otros que usted ve en las Escrituras son mandatos para que nosotros los podamos cumplir, el pueblo del Señor, la iglesia de Cristo. Nosotros somos los que nos debemos de someter a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. ¿Cuánta dificultad hay detrás de ese sometimiento a las autoridades? ¿No es cierto? Nos cuesta decir, tenés que someterte a esta persona, porque para nosotros en nuestro corazón orgulloso dice, ¿cómo es posible que yo me tenga que someter a él? Es lo que manda la Biblia, hermano. Entonces nuestra responsabilidad es cumplir lo que los mandamientos de Dios dicen. Si en la Biblia dice que nosotros como hijos nos tenemos que someter a nuestros padres, ¿qué es lo que tenemos que hacer como hijos? Someternos, honrarlos. Y si no lo haces, estás en contra de lo que la palabra de Dios estipula y estás en contra de Dios mismo. Someteos los unos a los otros. Cuando en Efesios Pablo habla acerca del sometimiento, también habla acerca del sometimiento no solo hacia las autoridades, sino el sometimiento de todos. Es increíble, esa es la obra que está haciendo, pero es algo que nosotros debemos de cumplir. Nosotros debemos de ser amables los unos con los otros, dice Efesios 4:32, amables los unos con los otros. El mandamiento que dio Jesucristo, que fue: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es un mandamiento. ¿Quién es el responsable de cumplir ese mandamiento? Yo. ¿Y por qué puedo cumplir ese mandamiento? Por la obra que Cristo hace en mi corazón. Ser amables los unos con los otros, amar los unos con los otros, preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Efesios 4:3. Esa es una responsabilidad de todos los que estamos acá dentro de la iglesia. Preservar la unidad, cuidar la unidad. Porque somos pecadores y siempre queremos pensar en cómo nos sentimos nosotros. Somos egoístas y nunca pensamos en los demás, pero es nuestra responsabilidad de hacerlo. Y así el Señor poco a poco con su palabra nos va preparando y nos va preservando para ese gran día.
Por eso es que el anhelo de Pablo en este versículo 23 dice que sea el Dios de paz el que los santifique por completo. El anhelo de Pablo es que los tesalonicenses fueran transformados no parcialmente, sino completamente. Y este concepto combina la idea de integridad y consumación. Integralmente, transformados totalmente. Solo seremos completamente transformados a la imagen de Cristo cuando Dios haya completado ese proceso de santificación. Por eso es que dice en el versículo 23, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amado, ¿cuánto anhelas tú ser transformado a la imagen de Jesucristo? ¿Cuánto deseas tú eso? Porque parece ser que en el diario vivir muchas veces nosotros anhelamos más andar en la carne, anhelamos más seguir creciendo en la carne, y pasamos por alto el hecho de anhelar ser transformado a la imagen de Cristo. Hay actitudes pecaminosas en nuestros corazones que no estamos haciendo nada por tratar de resolverlo. Hay mucha pereza, hay una falta de iniciativa propia de poder ir poco a poco cambiando esas áreas. Es por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestros corazones que nosotros podemos hacer eso. Queremos que las personas nos acepten tal y como somos con nuestros defectos. Ok, eso es una verdad, sí, es cierto, somos pecadores, pero muchas veces nosotros nos ocultamos detrás de eso porque dentro de nuestro corazón existe una pereza por cambiar esas áreas de la vida que usted sabe que no está glorificando al Señor, y la típica frase es: déjame así soy, así voy a morir. ¿No es cierto? Ahora, eso no aplica para el creyente, porque el creyente tiene al Espíritu Santo en su corazón, y esa actitud pecaminosa, hermano, no te vas a morir con ella. Es tu responsabilidad atender esa situación. Los pecados no se les dan largas, los pecados se tienen que alargar, porque cuando un pecado se anida en el corazón del creyente, va a formar más y más pecado, va a seguir, y ¿sabe lo que provoca el pecado en el corazón del creyente? Que este creyente se aleje del Señor. No veas pequeño ese pecado, hermano. Ese pecado pequeño puede destruirte. Puede destruir tu propia familia, puede destruir tu relación con Dios. Pero el problema es que somos perezosos, porque no nos gusta atender esas actitudes pecaminosas. No nos gusta reconocer que eso es perjudicial para nuestra vida. Por otro lado, también parece una meta inalcanzable, ¿no es cierto? Algo utópico. Porque cuando nosotros más deseamos establecer esos vínculos de lo que estuvimos hablando el domingo pasado, fraternales que glorifiquen a Dios y den testimonio del poder transformador del Evangelio, pasa algo que va menguando ese deseo. ¿No es cierto? Hay días en los cuales tú vienes y vas con todo, ¿verdad? Y el hermanito hace algo, la hermanita hace algo que a ti hizo un comentario que no te agradó, no te contestó el mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Te dejó con la doble palomita en visto. Y usted en su mente dice: ¿qué se cree? ¿Que es el presidente? Hoy ya no le voy a volver a hablar en mi vida, ya no le voy a hablar jamás en la vida porque no me contestó. Y usted lo que no sabe es que ese hermanito, hermanita, es una persona despistada, hermano. Y las personas despistadas, ellos en su mente piensan que han hecho ciertas cosas. Entonces en la mente del hermanito, la hermanita dice: no, si yo te respondí, en su mente, en su realidad, ¿verdad? Pero esta persona no lo ha hecho. Pero cuando más nosotros vamos deseando establecer esos vínculos fraternales, hay más trabas en el asunto, ¿no es cierto?
Cuando más te estás metiendo de lleno a la comunidad, te vas dando cuenta de una gran realidad, y es que los hermanitos son pecadores, hermano. Se enojan de vez en cuando. Y se enojan en serio. Póngalo a jugar fútbol, ya va a ver. Aquí hay como una frase, creo que aquí está, no sé si ya lo quitaron aquí de los del colegio, que dice que el deporte no forja el carácter, sino que lo revela. Amén, dije. Y cuando más estás deseando esa vida en comunidad, te encuentras trabas, no ves reciprocidad en la relación, solo tú estás buscando, solo tú estás jalando para un lado, pero la otra persona no hace nada. Hay traición de por medio. Tú le confiaste algo a este hermanito, y este hermanito se lo dijo a otra persona, y esta otra persona se lo dijo a toda la iglesia. Tú te sientes decepcionado, y con esa decepción va menguando poco a poco ese deseo de poder seguir creciendo en el vínculo con los hermanos, estableciendo esos vínculos. Y nos enconchamos en la soledad. Como nos han hecho mucho daño, normalmente respondemos: ya no voy a abrir mi corazón con nadie, no voy a hablar con nadie, me voy a alejar, solo voy a llegar a escuchar culto y en la misma me voy. Pero hermano, eso tampoco no es la solución. Porque el hecho de que tú formes parte de una comunidad en la fe implica todo eso, que tú vas a aprender a amar a los hermanos a pesar de ese tipo de cosas. Iglesias perfectas no existen, porque en la iglesia hay pecadores. Pero sí debemos de entender que son pecadores que cada día van siendo santificados a la imagen de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Si hay algo que podemos destacar de todos estos ejemplos que acabamos de decir, hermano, es que en estos ejemplos vemos con claridad nuestro egoísmo y lo que nos cuesta amar a nuestros hermanos como Cristo nos ama. ¿Qué debemos de hacer entonces para cuando esto acontezca, cuando alguien me traicione, cuando alguien actúe de una manera que yo no esperaba que actuara, traicionara mi confianza o dijera una cosa de mí? ¿Cómo debo de actuar yo entonces? Como Cristo, hermano. Reconociendo que es Dios quien nos transforma y que la voluntad de Dios, según siempre la misma carta, Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3, es vuestra santificación. Dios nos va a transformar por su fidelidad, y esto sucederá porque en última instancia no depende de nosotros, sino de Él. Volvamos al versículo 23. Segundo punto, Dios es el que nos preserva. Mira el versículo 23, dice: el Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como cristianos podemos perseverar en el camino de la fe. ¿Saben por qué? Porque somos preservados por Dios. Somos guardados por Dios hasta el día que Cristo venga. Nuestra esperanza de ser hallados irreprensibles delante de Jesucristo depende del poder soberano y guardador del Señor. Porque Dios nos guarda, porque Dios nos preserva, nosotros podemos perseverar en el camino de la fe. No se trata de ti, se trata de Él en ti. No se trata de tus obras, se trata de la obra perfecta, meritísima de Jesucristo. Por eso es que podemos hallarnos irreprensibles delante de Jesucristo. Pablo está orando porque los proteja en el momento de la venida de Jesucristo. Que en la venida del Hijo va a venir con juicio, va a venir con ira, a destruir a todos aquellos incrédulos, soberbios, irreverentes,
que no reconocen su deidad. Entonces Pablo está teniendo en su mente eso cuando él está orando y les está diciendo: Señor, yo estoy orando para que esto no suceda con ellos. Ahora, ¿cuál es la garantía de que no caiga este castigo, este juicio sobre los creyentes, hermano? La respuesta es Cristo. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él recibió toda la ira de Dios y todo el castigo que nosotros merecíamos. Amén. En Cristo Dios cumplió las demandas de santidad y de justicia. Dios castigó el pecado en Cristo. Y por eso los creyentes no vamos a pasar por ello, por Cristo. Pero mientras llega ese día, mediante el poder del Espíritu en nuestras vidas, somos santificados cada día. Ahora, ¿cómo es que Dios preserva a su pueblo? ¿Cómo es que Dios preserva a su iglesia? ¿Sabe? Según la carta de los Hebreos, es por medio de las exhortaciones. Dios utiliza las exhortaciones para preservar a sus hijos. Por razones de tiempo, ¿verdad? En Hechos 27, del 20 al 44, hay un relato, una historia que me llama mucho la atención, que es del naufragio de Pablo. Dice que cuando estaba naufragando él, todos los que estaban en el bote estaban con miedo porque pensaban de que ese barco, ese bote iba a hundirse. Y viene Pablo y les dice a los demás, los que están ahí, a todos los tripulantes, a los que están ahí en el barco, les dice: no se preocupen, porque Dios prometió que van a ser salvos. Eso está en el versículo 24. Sin embargo, Pablo mismo les dice de que en caso de que los marineros no perseveraran hasta el final, todos también morirían. En ese relato viene Pablo y les dice: sí, Dios ha prometido que nos va a salvar, pero si estos se bajan del barco, nosotros vamos a morir, porque estos saben cómo funciona todo. Entonces, cuando escucharon eso, los demás, ¿verdad?, del barco, lo que hicieron fue arrancar todas las anclas para que no se pudieran escapar los marineros que estaban dentro de ese barco, y así preservar la palabra que Dios había dicho. Pero Dios preservó a ese barco, a todas las personas que estaban ahí, ¿a través de qué, hermano? A través de una exhortación que Pablo mismo dijo. Y así pasa también en la vida creyente. Esta ilustración que dice en Hechos 27 nos da a nosotros también una ilustración para ayudar a entender cuál es el propósito de la exhortación. Y el propósito de la exhortación es la preservación. Sin embargo, hay una diferencia, que en este barco Pablo ya había dicho y les había mencionado a ellos de que todos iban a ser salvos, pero en la iglesia, hermano, en la iglesia no podemos afirmar eso, porque dentro de la iglesia uno puede estar exhortando, uno puede estar predicando, pero no todos son salvos dentro de la iglesia que nos congregamos acá. No podemos afirmar eso, sino que muchas veces detrás del púlpito, cuando uno está exhortando, ya lo vamos a ver más adelante, cuando uno está predicando, más de alguna persona que está acá, esa no es salva. Por eso es que la Biblia nos manda continuamente evangelizar, a presentar el evangelio, porque solo el evangelio puede transformar a esa persona. Entonces, el propósito de la exhortación, hermano, es la preservación. Por eso es que usted debe de tener una fuerte responsabilidad por venir aquí y congregarse, hermano. No dejar, no fui ahora,
a usted le tiene que doler el hecho de que no haya venido a la iglesia un día domingo, hermano. Porque es parte de ese mensaje que Dios va a empezar a enseñarnos a todos, ¿no? El hecho de que yo esté aquí predicando no me exime de mi responsabilidad como creyente de estudiar, indagar las escrituras y aplicarlas a mi vida. Esta es una enseñanza de todos, hermano. Por eso es importante que usted esté en la iglesia, congregándose, viviendo en comunidad. Porque a través de este mensaje el Señor ocupa aspectos de este mensaje, la enseñanza misma, para poder transformar su corazón. Es cierto, tal vez el 100% del mensaje, más de algunos nos perdimos, pero hay 2, 3 puntos que usted lo recuerda durante toda la semana y usted dice: tengo que agendar, tengo que aplicar esta verdad en mi corazón, ya no tengo que hacer así. Por eso es importante que usted venga a la iglesia y se congregue, que forme parte de la comunidad de la fe y poder juntos aprender de las escrituras. Las exhortaciones, hermanos, deben ser repetidas por todos y para todos. Como dice Hebreos 3, 12 al 14, dice que todos nos debemos de exhortar los unos con los otros. Entonces debe ser repetido por todos y para todos. ¿Saben? Porque no sabemos quiénes son los escogidos, solo Dios sabe quiénes son los que son salvos. Por eso es que tenemos que evangelizarlos a todos y exhortarlos a todos. Debemos de presentar el evangelio en todo momento. Y lo hacemos así porque tenemos la certeza de que Dios empleará tanto nuestro evangelismo para salvar a los incrédulos como nuestra exhortación para preservar a los creyentes. Y gloria a Dios, hermano, que Dios poco a poco pone personas para enseñar dentro de la grey. Dios tiene tanto cuidado de la congregación, de su pueblo, de su esposa, como no tiene idea, hermano. Dios siempre tiene el control de eso y del alimento que se le está dando a la congregación. Más que la homilética misma es la enseñanza que hay detrás de todo esto. Si la iglesia donde usted se congrega se está predicando la palabra del Señor, quédese ahí, hermano. Aprenda, estudie, forme parte de la vida de la iglesia, pero no se vaya. Dios ocupa a los pastores, a los ancianos. Los ancianos de la iglesia no son el centro de la iglesia, hermano. El centro de la iglesia es Dios mismo. Nosotros somos su esposa. El anciano, el pastor, está haciendo una función que fue dada por Dios para que él le ejecutara en este momento. Dios lo llama al ministerio para enseñar a su congregación a cómo depender y amar más a Dios. Pero nosotros solo hacemos una función, así como usted hace su función dentro del cuerpo. Probablemente usted no va a estar acá, hermano, predicando la palabra, pero usted sabe cuáles son los dones que Dios le ha dado a través del Espíritu Santo. Y esos dones, según la Biblia, deben ser para edificación de la iglesia, del cuerpo. Los tiene que poner en práctica al servicio del cuerpo de Cristo, al servicio de la iglesia, para edificación mutua, los unos con los otros. No todos son ojos, dice Pablo, ¿verdad? No todos van a hacer nariz, no todos van a hacer orejas. Porque dentro del cuerpo hay ojos, hay nariz, hay oreja, hay brazos, hay piernas, hay dedos, hay corazón, hay lo que usted quiera. Porque en esa diversidad Dios ocupa de una forma magistral, preciosa, para que nosotros podamos edificarnos los unos a los otros dentro de la iglesia. Entonces, hermano, por eso es que las exhortaciones sirven para preservar a los creyentes. Pero también esas exhortaciones deben de provocar el temor y o paz. Hebreos 10:31 dice. Es increíble lo que dice, que qué terrible es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31.
Entonces la exhortación debe provocar temor. Esa frase que continuamente nos dijeron por mucho tiempo, salvo, siempre salvo, no es idónea en este caso, porque existe una diferencia entre la certeza y la seguridad de nuestra salvación. Desde la perspectiva divina, Dios sí sabe quiénes son los suyos, quiénes no. Dios conoce a sus ovejas, Dios conoce a sus escogidos desde una perspectiva divina y siempre preserva a sus hijos. Entonces la salvación de sus hijos es segura porque desde la perspectiva divina Él lo conoce muy bien. Sin embargo, eso es Dios, un ser que lo sabe todo, un ser todopoderoso. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la certeza que nosotros sentimos de la seguridad de nuestra salvación debe fluctuar según cómo perseveramos en la santidad. Fluctúa. Y ahorita viene un ejemplo. ¿Qué tal una persona que está viviendo en pecado? ¿Esa persona se va a sentir salva? No. Esa persona se va a sentir cargada por causa de su pecado. Y si esa persona está en pecado, esa persona no puede decir, soy salvo, siempre salvo, como una excusa para no atender su pecado. Da igual lo que yo voy a hacer, porque yo soy salvo, siempre salvo. ¿Qué? ¿Eso enseña la Biblia? No. Eso no es lo que enseña la Biblia. Si usted y yo hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, debemos de ser santos como Dios es santo. Debemos de anhelar la santidad, debemos de aprender a vivir en el Espíritu. Eso es lo que debe de hacer una persona transformada por el Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquellas personas que andan en pecado y dicen, yo soy salvo, siempre salvo, eso es una gran falsedad, hermano. Y es contrario a lo que la Biblia enseña. Tal persona, dice en primera carta a los Corintios 6, 9, 10, va a ir al infierno por su arrogancia. Entonces, hermano, esa persona que anda en tinieblas debe experimentar temor cuando escucha esas exhortaciones de Hebreos capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa persona que anda en pecado debe de su corazón estar atemorizado. ¿Sabe por qué? Porque hay que tenerle miedo a Dios, hermano. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, hermano. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Es un Dios lleno de ira y lleno de justicia, hermano. Usted delante de ese Dios que es santo, justo, lleno de ira, ¿usted cree que va a tener alguna excusa delante de Él? Que conoce su vida tal y como es. Entonces estas exhortaciones deben de provocar en usted un temor reverente hacia el nombre santo de Dios. Con Dios no se juega. Eso debe provocar las exhortaciones. Y si esa persona no es salva, entonces estas exhortaciones lo van a llevar al arrepentimiento y a buscar a Dios. ¿Ven cómo Dios ocupa las exhortaciones, la enseñanza para sus propósitos? Sin embargo, si andamos en la luz, debemos experimentar la paz y certeza de que somos salvos. Porque andamos en el camino del Señor. Dios quiere que vivamos seguros, por lo que llegaría a ser pecaminoso si no nos sentimos así como Dios quiere que nos sintamos. Primera de Juan 5:13. El hecho de que Dios nos dé el mandato a nosotros como cristianos a que debemos de examinarnos a nosotros y debemos de probarnos, no es para desanimarnos de ninguna manera, hermano, sino que es para animarnos y confirmar quién es Él. Dios ocupa la exhortación para preservar
a sus hijos. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5:23, dice que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado. Hay algunos que sostienen que el apóstol Pablo era tripartito, que porque dice aquí espíritu, alma y cuerpo, entonces quieren sacar una clase de antropología, una doctrina del hombre, ¿verdad?, a partir de este versículo. Pero en realidad, hermano, el apóstol Pablo lo que está haciendo es una ferviente oración para que el hombre pueda ser preservado íntegramente. Anteriormente había hablado de una santificación, pero era una santificación completa. Cuando la Biblia habla acerca del hombre, hermano, siempre habla acerca de una parte que es intangible, como el espíritu y el alma. Usted puede ver versículos de la Biblia donde son roles intercambiables, que habla acerca del alma y habla acerca del espíritu, y parece ser que habla acerca de lo mismo. Pero también hay una parte tangible, y ese es el cuerpo. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Dos componentes. Ahora, el apóstol Pablo está orando acá para que el hombre pueda ser preservado de una forma integral, tanto en esa parte intangible como también en el cuerpo. Entonces, la santificación, amados hermanos, de algo que no solo se va a esa parte intangible, sino que también hay una santificación en el cuerpo. Que ahorita estamos en un proceso, porque todavía no tenemos esos cuerpos parecidos al de Cristo, sí, ¿verdad? Pero estamos en un proceso. Todo nuestro ser debe ser transformado. La santificación es algo integral en el hombre. ¿Por qué cree usted que en las Escrituras cuando habla acerca de la santificación, nos manda a que nosotros no debemos de aprender a dominar o dejar ser dominados por los apetitos carnales? No ser esclavos de algún vicio, no ser esclavos de alguna inmoralidad sexual, háblese de fornicación, háblese de adulterio, porque la Biblia, usted lo puede ver, como en las Escrituras habla acerca de eso, de la inmoralidad sexual, que el cuerpo es templo de morada del Espíritu Santo y cómo esto puede afectar la vida del creyente. Entonces la santificación, hermano, es una santificación de forma completa, de una forma integral, tanto como en lo que es el alma, esa parte intangible, como también del cuerpo. Si hay una persona que es cristiana y está en fornicación, hermano, su santificación también está afectada por eso. Pero también hay una parte que es intangible, y por eso es que las Escrituras también nos exhorta continuamente de que nosotros debemos de abandonar los celos, la idolatría, las contiendas, los engaños, la envidia, la malicia, el orgullo, la soberbia y todo eso. Entonces, cuando Dios viene y va a santificar por completo al creyente, lo hace de una forma integral, de una forma completa. Es cierto que ahorita estamos como creyentes en un proceso de santificación. No ha sido total todavía, eso solo va a ser cuando estemos en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, con cuerpos inmarcesibles, con cuerpos libres del pecado, con cuerpos parecidos al de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ser cambiados, transformados para su propia gloria. No debemos de conformarnos solo con la santificación de algunos aspectos de nuestra vida, sino que todo nuestro ser enteramente debe ser transformado. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo continuamente en nuestros corazones. Volvamos al versículo 24 de la primera carta a los Tesalonicenses. Dice: fiel es aquel que los llama. Dice el tercer punto de este sermón: Dios es quien nos llama. A medida que vamos profundizando en estos versículos, usted puede ver la cantidad de teología que hay en estos dos versículos.
Y a medida que vamos profundizando en ello, vemos la maravillosa obra que Dios hace en el corazón del creyente. Pablo se refiere a Dios como aquel que nos llama. Dios es el que nos llama. Dios es el que llama a las personas al arrepentimiento. Mateo 9:13. Y también Dios llama a su pueblo para seguir en sus caminos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Pero lo hace todo a través de la predicación del Evangelio. Las personas son transformadas a través de la predicación del Evangelio. El Evangelio es el medio que fue establecido por Dios para que los creyentes o las personas inconversas cambien ese estado de muerte a vida y sean transformados. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Tú vives de acuerdo a eso, hermano? ¿De acuerdo a tu llamado? Es Dios quien nos llamó. Es Dios el que nos dio una nueva vida. Usted puede ver la obra del Señor en el corazón del creyente, todo lo que Dios hace. ¿Usted vive su vida en consecuencia a eso? Porque eso lo que debe de provocar en mí es gratitud en mi corazón. Dios siempre nos está llamando a seguir en el camino, a no abandonar, a no desfallecer, sino avanzar hacia la meta. Como dice Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Vivir una vida digna conforme a la vocación con la que he sido llamado. ¿Vivimos de acuerdo a esto, hermano? Porque sabemos que Cristo es el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas y nadie puede arrebatar de su mano a las ovejas que le pertenecen. ¿Vive su vida a la luz de su llamado? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, ¿por qué? Y nuestro ejemplo siempre es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vivió toda su vida aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Yo no sé usted, pero usted puede ponerse a pensar todo lo que sufrió Cristo. Yo solo me imagino a mi Señor ahí sufriendo latigazos, escarnios, corona de espinas, burlas por todos lados detrás de los soldados romanos. El Rey de reyes y Señor de señores, el pastor de pastores, sufriendo en la cruz del Calvario, en una cruz que es una muerte de un ladrón. Y estando en la cruz del Calvario, mi Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiere usted un ejemplo de una persona que ha vivido de acuerdo a su llamado, de acuerdo a la vocación, de acuerdo a lo que lo había llamado el Padre a hacer su voluntad? Fíjese en Cristo. Miren su Señor, que no escatimó como siendo Dios como cosa que aferrarse, dice en Filipenses. Fíjate en Cristo, que fue tentado. Mateo capítulo 4 dice que fue tentado por el mismo Satanás, con poder, con riquezas, con aquellas cosas que daban satisfacción a su carne, a su hambre, a beber. Tentaciones. ¿Y cómo respondió mi Señor ante las tentaciones? Con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo. Escrito está, Satanás, con la palabra. Solo a Dios vas a servir con la palabra. Vivir de acuerdo al llamado es vivir de acuerdo a como Cristo vivió.
temiendo la palabra, haciendo la voluntad del Señor. Qué precioso ejemplo el que nos da Jesús. Como dice 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Punto número 4. Dice el versículo 24, que fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Dios es el que santifica, hermano. Dios es el que preserva. Dios es el que llama. Y Dios es el que hace también. Ahora se da cuenta por qué el tema de la prédica es Dios lo hace todo. Dios es tan misericordioso porque no solo llama, sino que también actúa. Y el que nos llama a la santificación es también el que lo hace posible. Eso es lo más hermoso, hermano. Romanos 8:30 dice que el que llama y después dice también lo glorifica, lo justifica, lo glorifica y empieza a hablar y todo. Es que eso es tan hermoso y muchas veces nosotros vivimos nuestra vida lejos de esta realidad. Eso es tan precioso, hermano, atesorar estas verdades de las Escrituras. Si Él es el que nos llama, y dice en el versículo 24 que Él es fiel. ¿Y qué era lo que significaba que Él es fiel, hermano? Que Él nunca miente, Él nunca falla y Él siempre cumple sus promesas. Entonces viene el apóstol Pablo, dice fiel es el que lo llama, y por eso Él afirma, Él lo va a hacer, Él lo hará. Se sobreentiende que por su fidelidad y por su amor, Él va a hacer la obra en nosotros, Él lo va a hacer. Y Él va a hacer lo necesario para que lleguemos al final del camino. Dios lo hará. Dios es fiel y completará la obra que Él ha empezado en nuestros corazones, como lo dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué preciosa verdad. Qué preciosa verdad. Saber que yo voy a andar en esta vida y que mi Padre siempre estará conmigo y que Él va a ir transformándome poco a poco a la imagen de su Hijo, porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia. Es una verdad que yo debo de atesorar, debo de valorar en mi vida y debo de actuar conforme a ello. El que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a completar. El centro de este pasaje es la obra de Dios en el corazón de los tesalonicenses. Todas las instrucciones, las exhortaciones de la carta es nuestra responsabilidad de ponerlas por obra. Todo apunta hacia nuestra santificación y nos toca obedecerla y seguir adelante en nuestra vida cristiana. La santificación. El hecho de que sea Dios el que llama, Dios el que hace, eso debe de provocar en mi corazón un consuelo. Un consuelo enorme en mi corazón, porque sé que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es un consuelo, pero también es una gratitud en el corazón del creyente. Hermano, ya Cristo lo hizo todo. Y nosotros debemos de dejar nuestra vida por Cristo. Ya no vivo yo, dice las Escrituras, mas vive Cristo en mí. ¿Dónde estaríamos si no fuera por su misericordia y por su favor?
Dios nos santifica, Dios nos preserva, Dios nos llama y estamos seguros de que Él lo va a hacer por su fidelidad. Nuestra esperanza de presentarnos delante de Jesucristo irreprensibles se encuentra en el poder soberano, guardador de Dios. Ese infinito poder que nos transforma cada día a la imagen de su Hijo por su gracia y sus misericordias, que según Lamentaciones 3 son nuevas cada mañana. Dios es fiel y Él va a completar la obra que Él ha empezado, como lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando convencidos precisamente de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermosa verdad. Vamos a orar.